Eso, bienvenidos. Ahí reciban los sagrados alimentos, ahí el padrino, para que descanse la gente. Eso, bienvenidos. No sé si algo ahí. A ver, cuñado José, ¿va a haber algo allí? ¿Les va a dar algo de indicaciones? ¿O seguimos con la pista? Porque esto se está poniendo bueno. Mira nomás ahí, doña Angélica, hay que ayudarle ahí, padrino. Sale, cuñado, ahí está, José. Pues, a ver, buenas tardes a todos. Bienvenidos, pues, gracias por el recibimiento. Pues miren, estamos aquí nosotros, mi esposa y yo, en el nombre de nuestros hijados, Carlos y Guadalupe. Hoy, pues como ustedes ven, hemos venido a acompañarle a ellos, ¿verdad? En este hermoso y bendecido día, aunque un poco nublado, ¿verdad? Pero venimos con un corazón alegre y contentos de acompañarlos, porque en el día de hoy, pues se está confirmando que, nombre, Nicanor y Rosa, ¿verdad?, van a ser los padrinos de nuestra pequeña ajerita, ¿cómo se llama? Alison, ¿verdad? Al que pido un fuerte aplauso, por favor, para ellos y para ellas en esta tarde. Para eso nos hemos reunido en este día, ¿verdad? Para, pues, presentar y dar nuestras ofrendas que hemos traído en agradecimiento a lo que ustedes ya han platicado, ya han comentado y ya lo han aceptado. También igual también para toda tu familia, también Nicanor y Rosa, también gracias por el recibimiento. Y pues hoy, en este día se va a confirmar, ¿verdad? Y todos estamos siendo testigos de esto, que serán los futuros padrinos de Addison, ¿verdad? Y pues nosotros también somos testigos también y seremos testigos de gran aquel acontecimiento que se llevará a cabo. Seguramente ya la fecha ustedes lo tendrán, ¿verdad? A ver, hijado, vente para acá, por favor. Acércate, sin miedo, sin miedo. Nada de eso, ¿verdad? Pues gracias, y miren, gracias de todo corazón. ¿Dónde está mi compadre y mi comadre? Porque yo acá, como que soy representante de esto, yo no. Véngase, compadre, por favor, usted acérquese para acá, sin miedo. Acérquese, ¿dónde está mi comadre también?
A ver, comadre, aparezcase por favor por ahí. Ya se nos escondió, ya se fue, ya corrió. Oh, no, ya está ocupada mi comadre, ¿verdad? Bueno, pues miren, en nombre de todos ellos, estamos aquí nosotros. Y yo agradezco a mi hijado Carlos y también a nuestra hijada Lupita por hacernos esta invitación, por darnos la oportunidad de poder compartir estas palabras. Y por supuesto, compartir lo que está dentro de nuestros corazones, que es la alegría y la felicidad de poderles dar un sacramento a esta pequeñita, que seguramente será una gran bendición. Así que, pues gracias por el recibimiento, gracias por estar aquí todos ustedes, gracias por el hogar, por la casa, por la familia especialmente. Y pues para ello queremos darle la gracia de todo corazón en el nombre de mi hijado Carlos y también Lupita, que les damos un fuerte aplauso, porque en este día de verdad pues se está comprometiendo para que ellos sean los padrinos, ¿verdad?, de Alison, lo que es Nicanor y Rosa. Gracias entonces, Nicanor. No sé si quieres decir unas palabras, mi hijo, tú, mi hija. A ver, a Carlos. No, pues buenas tardes a todos y nomás darle las gracias a mi compadre y a mi comadre y a todos que están aquí y disfrutar un rato. Bueno, ahí están entonces los recibimientos. A ver, vamos entonces a ver. Sí, vamos a traer por favor todo lo que hemos traído nosotros, pero todos los invitados por parte de acá, de mis ahijados, ¿verdad? Vamos a traer las cosas por favor para entregárselo acá a Nicanor, para que su esposa y él pues reciban estos regalos, estos agradecimientos por esto que se va a llevar a cabo en una cierta fecha que ya está apartado y asignado, ¿verdad? Y para ello vamos a invitar a los que están por favor también allá. Pasen por favor con los regalos para acá, por favor. Pásenle. Vamos a hacer la entrega, comadrita. Vamos a hacer la entrega aquí a los futuros padrinos de Alison, ¿verdad? Y vamos a hacer que ellos pues lo reciban, ¿verdad? Ahí está, ahí vienen, por favor, acérquense, por favor, traigan sus regalos, todo lo que hemos traído para los padrinos. En este momento lo vamos a hacer entrega. Y quiero pedirle por ahí, una diana por ahí, Socorro, a ver si, por favor, échale una diana por ahí. Ahí está. Dale. Pásenle, por favor. Dale la entrega. Sale entonces, ahí están pues las ofrendas, los regalos que están recibiendo los papás, pero los padrinos, agradecidos por este momento, pues vamos entonces a continuar y a celebrar este día, este momento en el que pues estamos aquí para compartir con esta familia. Seguramente habrá muchas cosas que también ellos están ofreciendo y pues con confianza acérquense. Gracias de nuestra parte. Y todos sean bienvenidos en el nombre de nuestros hijados, Juan Carlos y también Guadalupe. Gracias. Gracias. Aquí a la mano derecha está el taquero, a aquel lado en el fondo, para que se vayan arrimando ahí está el taquero. Y bienvenidos nuevamente todos, toda la familia Rodríguez y la familia Silva, y pues aquí acompañando a la familia Hernández Tomás, o Tomás Hernández.
lindas. Esa canción, lo más nuevo, que tú siempre quieres. Así es, compadre, quédense a tener la primicia de escucharla y verla por primera vez al finalizar el concierto. Ahora que no se esperen a mañana. Compadre Franco, no se tienen que esperar. De una vez que la chequen, de una vez que la chequen. Tus rolitas.
Disparos capoeirania, abandono e figueira chinsan, tipo canitun.
morir, no pero un kibum, no te lo chipen, los valores de tarantas, para chuchita de aranza, tus pucuringas tarantas, para pasear en taranza. No pero invocante no morir, no pero un kibum, no te lo mueran, no pero invocante no morir, no pero un kibum, no te lo chipen, los valores de tarantas, para chuchitas de aranza, tus pucuringas tarantas, para pasear en taranza. No quizá dice rico y no quizá dice lisante, como es mi niña, pariente chingo. No quizá dice rico y no quizá dice lisante, como es mi niña, pariente chingo.
chelita ahí a la madrina, hombre, una cervecita ahí. Hay que darle una cervecita porque se mira muy calmada, muy seria, como que este ambiente no le está gustando a la madrina. Esto, al padrino sí. Aunque no le alcancen, ahí tiene el padrino con gente. A ver, familia Rodríguez y familia Silva. Una cervecita ahí a la madrina para que se active. Esto, comadre, así mero, que se la tome porque